Bueno, pues viendo qué nos sugiere. Yo voy a hablar de la experiencia israelí. Esta ponencia pues he tratado que vaya en la línea de las jornadas, aunque yo soy de la parte de estudios estratégicos, no de historia militar. Entonces voy a poner en relación la teoría del poder aéreo estratégico con un caso de estudio que es Israel, de historia del presente, a ver qué nos dice sobre para qué sirve, qué nos aporta esa experiencia empírica para la teoría del poder aéreo, ¿no? La teoría del poder aéreo, a mí me gusta mucho esta frase de Colin Gray, que es un clásico de los estudios estratégicos, un clásico contemporáneo, que parafraseando al general William Mitchell, que es uno de esas grandes figuras de los primeros años de la aviación en Estados Unidos, una persona muy polémica en su momento, como todo innovador, es decir, tiene que vencer resistencias institucionales. Pues él definía el poder aéreo como esa capacidad de hacer algo desde el aire, y Colin Gray añade lo que marco entre corchetes de estratégicamente útil desde el aire. Es decir, tenemos una herramienta y ¿qué hacemos con ella? Es la pregunta, ¿no? Entonces, esta ponencia trata de responder a la pregunta de investigación: ¿qué aporta esa experiencia histórica israelí a esta teoría? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el mejor modo de emplear el poder aéreo? Que no es algo que vaya de suyo, porque puede haber múltiples aplicaciones y algunas pueden ser tremendamente útiles, otras neutras, otras incluso contraproducentes desde el punto de vista estratégico. Quizás la ejecución táctica es brillante, pero los resultados estratégicos son muy pobres, de modo que ahí falla algo. Bien, pues ese es el background de esta ponencia. Antes hay que hacer una mínima referencia a la teoría, es decir, a los precedentes. Va a ser mínima, pero para contextualizar, es decir, que esto no sea una mera narración de la historia de la guerra de Israel, que para aquellos de ustedes que sean aficionados a la historia militar es algo tremendamente sabido, porque la historia israelí, pues desgraciadamente es una historia muy intensa desde el punto de vista bélico y ha sido muy estudiada. O sea, da muchos aportes para tanto la historia militar como los estudios estratégicos. Entonces, mi idea no es tanto narrarles esas guerras que ya conocemos todos, sino detenerme en aquellos aspectos que alimentan esta pregunta de para qué sirve el poder aéreo, cómo utilizarlo mejor. Bien, haciendo un esfuerzo de síntesis, mi propuesta es la siguiente. Yo creo que podemos distinguir dos grandes corrientes en esa pregunta de para qué sirve el poder aéreo en general, y además dos grandes corrientes que arrancan desde los primeros años de la aviación. O sea, el desarrollo teórico sobre todo se inicia en el periodo de entreguerras y luego pues continúa hasta nuestro presente. Ahí están esas figuras que comentaba José María y que aparecían en esa última transparencia. O sea, vemos ahí esos puntos de contacto, pues Dwight, ¿no? Es ese gran icono en el ámbito italiano, pero que también tiene influencia sobre el exterior. Trenchard en el caso de la RAF y demás. Bueno, una serie de autores que al final lo que nos viene a decir es que que el poder aéreo ofrece un atajo a la hora de conseguir la victoria. O sea, lo que está detrás no son tanto o necesariamente intereses corporativos, es decir, lo mío es lo mejor, sino que esta herramienta militar nos permite sortear la tragedia del campo de batalla. Insisto, periodo de entreguerras, Primera Guerra Mundial, con lo que todos sabemos que supone, lo que plantea Douhet, que no es un sádico, cuando propone bombardear ciudades, dice, vamos a ahorrarnos muertos. Dices, es una tragedia, va a morir gente, van a morir civiles, pero el cómputo total será menor que repetir una Primera Guerra Mundial. Bien, esta idea en el fondo es la que atraviesa todos estos periodos históricos, incluso hasta el modelo de Afganistán, que haré una breve referencia a él. Es decir, a través del poder aéreo nos podemos ahorrar vidas, esfuerzos y acabar la guerra antes. Existe ese atajo, ¿no? Bien, hay diversas propuestas sobre qué objetivos. Dwight ha hablado de ciudades, Trenchard habla más bien del tejido industrial, aunque luego sabemos que el Bomber Command pues acaba con el bombardeo de alfombra de las ciudades, en buena medida también por la falta de precisión del bombardeo. Es decir, el objetivo tenía que ser muy amplio. Los americanos, la idea más o menos la misma idea de atacar puntos concretos del sistema proyectivo. Luego se dan cuenta que eso es muy, muy difícil de hacer. También se acaban bombardeando ciudades. John Borden, nos acaba de hablar José María
de él con ese modelo de los anillos o círculos concéntricos, pero la idea básicamente es la misma, es decir, podemos acabar la guerra sin necesidad de una gran operación terrestre. De hecho, como comentaba José María, el general Horner no lo compra. Sí, y aunque es del aire, Borden se lo ofrece con el plan Eastern Thunder, que la idea es acabar con la guerra con esa invasión de Kuwait mediante la coerción, es decir, no la derrota en el campo de batalla, sino obligando con bombardeos estratégicos a que Saddam Hussein retire sus fuerzas, todavía en buena medida intactas, de Kuwait, porque ha triunfado la coerción. Insisto, la idea es buscar ese atajo estratégico. El modelo de Afganistán es un modelo más mixto. La idea es no tanto coercionar como el derrotar en el campo de batalla, mediante fundamentalmente el empleo aéreo, aliados locales competentes y una ayuda propia con fuerzas de operaciones especiales. En buena medida ese modelo se está aplicando actualmente contra el Daesh. La idea sigue siendo, en este caso, que evitar botas sobre el terreno. Esta tarde nos hablará el coronel Fuente de Cobo de ello, mediante un apoyo, sobre todo, un apoyo estratégico en el poder aéreo. No es exactamente coerción, pero de nuevo pues realza la figura de la Fuerza Aérea como el principal pilar de la campaña militar, ¿no? Bien, luego está la corriente de la integración tierra-aire. También está el extremo, está el extremo de que lo principal es la batalla terrestre y la Fuerza Aérea al final lo que tiene que hacer es una especie de artillería volante, dando fundamentalmente CAS, apoyo aéreo cercano, a la Fuerza Terrestre. Eso es muy extremo y veremos que eso que no es ya de entrada yo les digo que no es una buena idea. Que la Fuerza Aérea esté exclusivamente dedicada al CAS no es rentable. Luego me extenderé más sobre esta cuestión. Pero hay una visión que es más equilibrada, que es lo que llamo la corriente de la integración aire-tierra, y que vemos también desde el periodo de entreguerras. John Slessor, en la RAF, lo que pasa es que en ese momento no tiene todavía el suficiente peso, luego llegará a ser jefe de la RAF ya en los años 50, aboga por la integración de la Fuerza Aérea con la Fuerza Terrestre. Dice, no se trata tanto de que nos convirtamos en sirvientas de la Fuerza Terrestre, no es caer en ese extremo de los más partidarios de la Fuerza Terrestre, sino de concebir la batalla en sí misma como una batalla que integra el poder aéreo con el poder aéreo terrestre. Bien, esto evidentemente le sonará a la batalla aeroterrestre de los años 80, que en buena medida recoge también esta idea, pues con toda la cuestión que plantea el Treido, que en los años 80, el manual del 82, la revisión del 86, con el general Don Starry y todo ese equipo, bueno, pues en buena medida beben de eso, beben también de esas fuentes alemanas, pues beben de las fuentes rusas de la Segunda Guerra Mundial, que tiene esto muy presente, la cuestión de integrar el poder aéreo con el poder terrestre en el nivel operacional y de esa forma conseguir efectos estratégicos, no mediante un atajo, sino mediante una victoria en el campo de batalla que integre ambos tipos de fuerzas y, cuando sea posible, también la fuerza naval. Bien, este es el marco teórico. Me gustaría hacer un inciso especial a la contribución de Robert Page, que es un autor que se integraría en esa segunda corriente de esa integración fuerzas terrestres, fuerzas aéreas, con su libro, un libro muy académico, pero que hace un esfuerzo de recoger ese material empírico que nos da la historia militar, donde analiza 36 campañas de ataque aéreo estratégico y dice realmente ¿cuál es el mejor empleo? Es esta pregunta que planteo con esta presentación. Y él llega a la siguiente conclusión. Aquí hay una cuestión que ya advierto. Él utiliza los términos de Thomas Lessing de entrada, que la victoria se puede conseguir mediante dos formas: uno mediante la coerción, otro mediante lo que llama Lessing la fuerza bruta, es decir, doblegar la voluntad del adversario porque se le ha derrotado de forma contundente en el campo de batalla. Bien, esos términos yo creo que son fáciles de entender. Quizás se complica un poco más cuando él utiliza dos términos que habitualmente empleamos para la disuasión, que son la represalia y la negación, que él también aplica aquí. Ahora explico cómo, ¿no? Bien, él, a la conclusión a la que llega tras estudiar esos 36 casos de bombardeo estratégico, es que el poder aéreo, en clave de coerción, de ese atajo estratégico, de doblegar
la voluntad de lucha del adversario mediante campañas de ataque aéreo sin una victoria contundente en el campo de batalla, no funciona si lo que se trata de conseguir es una victoria sobre objetivos valorados por el otro actor, que pueden ser la propia derrota en la guerra, puede ser un cambio de régimen, o puede ser retirarse de ciertos territorios que considera suyos, que considera innegociables. Dice, en ese caso la coerción no funciona. Uno podría decir, bueno, Kosovo, 1999, ¿no? Bien, esto hubo un debate importante con Kosovo. John Keegan llegó a decir, ahora sí, con una salida, y apareció, ¿no? John Keegan y dijo, pues esto ha demostrado que el poder aéreo puede ganar la guerra por sí solo. Realmente es más complejo. La retirada del apoyo ruso tuvo un peso muy importante, y la amenaza de una intervención terrestre en potencia también. Es decir, no está tan claro que fuera una victoria desde el aire, pero desde luego ha sido el que más se ha acercado. La segunda conclusión a la que llega Robert Pape es, en cambio, el poder aéreo sí que es útil en esta clave de integración. Si lo empleamos, aquí donde puede producirse esa confusión terminológica, para negar, dice, la estrategia del adversario. Se trata de hacerle ver que no va a ser capaz de ganar en la batalla, es decir, que su estrategia militar no va a tener éxito, y que por tanto continuar la guerra solamente le va a causar más daño. Es decir, debe rendirse ya, porque aunque no consigamos la victoria aplastante sobre él en el campo de batalla, su estrategia militar no va a llevar a ningún sitio. Primera posibilidad de éxito, de utilidad estratégica del poder aéreo. Segunda utilidad que dice, o bien haciendo lo mismo, lo que podemos lograr es debilitar al adversario para derrotarle, si no queda otro remedio, mediante fuerza bruta, es decir, victoria aplastante en el campo de batalla, gracias a esa combinación de poder aéreo, poder terrestre. Bien, esta es la idea. ¿Se entiende el posicionamiento de Pape? Bien, me he extendido más en él porque vamos a ver que voy a utilizar mucho estas ideas de Pape para el caso de estudio. Bien, analizando estos años, ¿por qué hizo la selección 67? Bueno, pues en buena medida porque en el 67 es cuando ya la IAF tiene un protagonismo enorme en las guerras de Israel. Uno puede decir, hombre, 48 a 56. El 48 estaba en pañales, la fuerza aérea israelí, y en el 56 el peso principal lo tiene la fuerza aérea de los británicos y de los franceses. De modo donde realmente ya se ve todo el poderío que puede desplegar la fuerza aérea israelí es en la guerra del 67 hasta el presente. Me quedo en 2014 porque la última operación más destacada, margen protector de los israelíes en Gaza, es en el verano de 2014, ¿no? Luego ha habido acciones puntuales, pero como acción de cierta consideración, 14 es el límite. Bien, pues yo creo que podemos distinguir en esta doble categoría, ¿no? Primacía, coerción, ¿no? De la que nos habla, coerción desde el aire, de la que nos habla Robert Pape, o bien integración. Podemos distinguir a su vez modos concretos de emplear el poder aéreo. Hay uno que ustedes podrían decir, bueno, el control del aire es necesario para los dos, ciertamente. No obstante, perdón, en las primeras el control del aire en muchos casos estaba conseguido. Es decir, no había oponente. En Gaza, pues es que no tiene, Cisjordania, incluso Líbano, no tenía oponente, ¿no? O se basaban más bien en la sorpresa. Esos ataques de contrageneración de capacidades armadas, en muchos casos estratégicas, el bombardeo contra el reactor nuclear de Osirak, la operación Ópera, en junio del 81, es una sorpresa total. O sea, ahí no se trata de una campaña de destrucción de las defensas aéreas, sino que es aparecer, bombardear y marcharse rápidamente. Por lo tanto, donde sí que juega un papel más importante es en la segunda categoría. Control del aire frente a un rival que sí que puede ser una amenaza en términos de control del aire, es decir, de dominarlo y negarle el control del aire al adversario, para desplegar las otras dos posibilidades, el apoyo aéreo cercano y la interdicción operacional. Bien, pues vamos con la primera posibilidad. Voy a tratar de ser muy breve para que tengamos tiempo para comentar esto bien el panel en el coloquio. Empleo en clave de primacía. Bien, primera idea. En principio esta sería una opción ideal para Israel.
¿vale? Porque Israel es un país que tiene recursos muy limitados, que además él ha dado por sentado que no puede conseguir una victoria definitiva sobre un régimen árabe, no en el campo de batalla, sino estratégica, es decir, cambiar el régimen y convertirlo en un país amigo o vasallo. Lo intentó de forma bastante chapucera, porque no había un consenso político al respecto, en la invasión del Líbano del 82. Chapucera porque Ariel Sharon fue por su cuenta totalmente como ministro de Defensa y estaban mal definidos los objetivos. En ese caso sí que había una voluntad de cambiar el gobierno. Pero en el resto de los casos asume que en todo caso puede llegar a derrotar al ejército, pero que habrá una segunda ronda y una tercera, es decir, que no puede conseguir ese cambio. De modo que la coerción puede encajarle bien. Luego necesita guerras de corta duración y libradas en territorio enemigo. Hay un trabajo muy interesante publicado en UNICI por Guillaume Colón que hablará esta tarde al respecto sobre el paradigma estratégico israelí. Y luego, pues como todos sabemos, no puede permitirse un elevado número de bajas en combate, ni por cuestiones demográficas obvias, ni por cuestiones sociales que también le afectan a ellos, no solamente a los occidentales, europeos y americanos, que es la idea que tenemos de qué débiles somos. No, ellos también. La guerra del Líbano, esa ocupación del Líbano acabó por un clamor popular. Es decir, vámonos de allí porque no paran de morir soldados nuestros. Es decir, había una posición social importante a esa guerra. O sea, el síndrome de cero bajas también afecta a los israelíes. Bien, entonces vamos a ver esa coerción cómo la trata de ejercer. Uno, contra objetivos civiles. Evidentemente no en bombardeos de alfombra contra las ciudades, con la idea de provocar el máximo número de víctimas civiles y así ejercer presión sobre el gobierno. En último término, la legitimidad de un gobierno depende de su capacidad de proteger a la población. Este es el mecanismo que se pensaba en el periodo de entreguerras. Si el Estado no protege a la población de forma continuada, porque le están bombardeando un día sí, otro también, el Estado va a caer. Es lo que se pensaba en el periodo de entreguerras. Ya en la guerra civil se dieron cuenta los alemanes de que eso no estaba tan claro. O sea, que el bombardeo estratégico no suponía que la población se ponía en contra, sino que más bien se podía aglutinar, ¿vale? Cosa que en la Segunda Guerra Mundial se ve. Por lo tanto, no se trata tanto de ese bombardeo en masa a la población, pero sí de causar daños a infraestructuras civiles, que en muchos casos suponen la muerte de civiles, con el fin de ejercer coerción al gobierno. Especialmente claro en el caso del Líbano, porque ahí sí que tenemos un gobierno claramente identificable al que se trata de coaccionar para que a su vez controle a Hezbollah y Hezbollah no ataque a Israel con cohetes, ¿no? Cosa que ha venido haciendo desde hace décadas. Bien, bueno, esos serían tres ejemplos muy señalados. También en Cisjordania, con esa, en este caso, pues Hamás en Gaza, la Autoridad Nacional Palestina durante la Segunda Intifada, con esa idea de coerción, ¿no? Bien, uno podría decir, bueno, esto me chirría, porque también los israelíes tratan de evitar, dicen, ¿no?, las bajas civiles. Los datos son llamativos del número de bajas civiles que provocan de destrucción de infraestructura. Es cierto que se producen llamadas de antelación con 10-15 minutos antes para que abandonen el edificio, que procuran que no haya esas bajas civiles, pero las bajas civiles son importantes. Es decir, que hay motivos para sospechar que hay una intención de coerción al gobierno a través de ese provocar daños en objetivos civiles, ¿no? Estos serían algunos ejemplos, y esto, por ejemplo, el margen protector, ¿no? El más reciente de todos. Evidentemente esto no es ni de lejos, yo sé que hablar de Israel y Palestina siempre meterse en un jardín, no es ni de lejos entrar en una cuestión de malos y buenos, porque la guerra es muy compleja, especialmente más. Es verdad que se utilizan edificios civiles como escudo para esconder armas, lanzar cohetes, es decir, es muy complejo, pero estos son daños objetivos que se dan ahí, controlados o publicados incluso por ONGs israelíes. Bien, la cuestión es, bueno, ¿esto qué utilidad estratégica tiene? Más allá del narrar la realidad. Bien, pues desde el punto de vista táctico y operacional, como es habitual, los israelíes son bastante competentes militarmente, es decir, son operaciones a veces complejas, con el número de aviones que se ven envueltos en un espacio aéreo muy concentrado, donde además se fusiona la inteligencia para atacar de forma muy precisa. Es decir, toda esta cuestión que nos ha hablado José María Santé
de esos avances tecnológicos integrados con doctrina, los israelíes en eso ciertamente van muy por delante. Entonces, son competentes desde el nivel táctico y operacional. Las operaciones, desde el punto de vista estrictamente técnico, en buena medida están bien hechas, pero son útiles estratégicamente, es la cuestión, más allá incluso de la cuestión ética moral, que es muy relevante, ¿no? Pero yo estoy centrándome en la utilidad estratégica, en esa teoría del poder aéreo. Bueno, pues lo que planteo en la presentación, es decir, sus efectos estratégicos, o sea, desde el punto de vista coercitivo, no tienen ese efecto coercitivo sobre el gobierno del Líbano, porque también en buena medida el gobierno del Líbano no es capaz de controlar a Hezbollah. Incluso lo que podríamos llamar una especie de disuasión acumulada sobre Hamás tampoco funciona, es decir, Hamás no se cohíbe a la hora de reactivar ciclos de violencia con lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, no tiene tampoco ese efecto. Los israelíes incluso lo asumen, es decir, aquí cabría poner en cuestión que sea realmente coercitivo. Ellos utilizan el término de cortar el césped, muy muy gráfico, es decir, llega un cierto momento en que hay que cortarlo otra vez, es decir, degradar sus capacidades militares hasta el siguiente ciclo de violencia. Genera una enorme condena internacional, salvo muchas veces, como ya sabemos, de Estados Unidos, donde Estados Unidos se queda solo, y agudiza el sentimiento anti-israelí en las sociedades árabes, no solamente incluso entre la propia población palestina, que aumenta el apoyo a Hamás o a Hezbollah en Líbano. Lo mismo, pero contra objetivos militares. Bueno, pues en los años 80 contra la OLP o objetivos militares sirios o de Hezbollah, esta es una categoría bastante parecida, donde hay un solapamiento importante con la anterior, porque muchas veces, ya digo, esos objetivos contra objetivos civiles realmente es contra objetivos de carácter militar. Por destacar así uno, la operación peso específico, dentro a su vez de la operación cambio de dirección, la guerra del verano de 2006, de nuevo, típica operación israelí, entran de golpe 40 F-15, F-16 y en 35 minutos acaban con todos los almacenes y lanzadores de cohetes FAR 5 y 7 que conocen, y después de un esfuerzo de años de inteligencia por saber dónde están, ¿no? Una clásica operación de los israelíes de golpe, que genera shock y que además impide que los escondan en otros lugares, los que puedan quedar, ¿no? Pero los resultados al final pues son en el sentido también pobres estratégicamente desde el punto de vista coercitivo. Hay un caso que me parece muy interesante que menciono aquí, que es muy poco conocido. Es un caso de coerción claramente a través del ataque a objetivos estrictamente militares durante la guerra de desgaste, años 69-70, la guerra del Canal, ¿no? Una vez que los israelíes llegan a la orilla del Canal tras la guerra de los 6 días, donde atacan diversos objetivos militares israelíes, incluso algunos de ellos egipcios, algunos de ellos muy cerca del Cairo, con el fin de acabar con la guerra de desgaste. O sea, es puramente coerción, no es tanto debilitar al aparato militar egipcio, sino lograr que los egipcios dejen de bombardear artilleramente las posiciones israelíes al otro lado del canal. Lo cierto es que no se consigue, es decir, la guerra del desgaste continúa unos meses más, y además los egipcios, alarmados por esta operación, piden ayuda a los soviéticos, que se la prestan, lo cual acaba siendo contraproducente para los propios israelíes, porque supone el despliegue de 15.000 asesores soviéticos, que además pilotan los MiG-21, hay algún enfrentamiento en el aire entre ellos, y se hacen cargo también inicialmente del sistema de defensa aéreo egipcio. Otra posibilidad dentro de esta primera categoría de la primacía, los ataques contra líderes de organizaciones terroristas, ¿no? Fundamentalmente Hamas. Bueno, esto es una larga tradición de los israelíes, pero la mejora, es decir, pues la famosa película, ¿no?, de Múnich, basada en hechos reales, donde los israelíes van acabando con líderes terroristas, y cosa que siguen haciendo en la actualidad por otros medios, no aéreos. Pero la mejora de los sistemas de inteligencia, de las municiones de precisión, van dando más fuego a la fuerza aérea israelí, porque precisamente ofrece la ventaja de atacar desde el aire a distancia. Es decir, no hay que insertar una unidad de operaciones especiales en Gaza o agentes del Shin Bet vestidos de civiles, sino que desde el aire se puede realizar la operación con seguridad, ¿no?
Bien, aquí los resultados, hay una también conocida en su día, en los años 80, pero quizás ya olvidada, donde además tuvo una voluntad disuasoria. Es decir, somos capaces de llegar a cualquier lugar donde estéis. Era el mensaje a la OLP, en Túnez en concreto. Y además hay del régimen árabe que acoja a la OLP, porque llegaremos allí. Bien, en este caso los resultados ya en general son menos claros. Así como anteriormente decía que eran pobres estratégicamente, en este caso está combinado, ¿vale? Porque o hay un debate al respecto. Como hay un debate en general sobre las operaciones de decapitación de líderes de grupos terroristas. Estados Unidos tiene mucho interés en esto por la campaña de ataques con drones contra Al-Qaeda o contra el propio Daesh. Es decir, esto acaba con las organizaciones, degrada su capacidad. En buena medida sus resultados inconclusos se aplican también a la experiencia israelí. Hay autores como Daniel Baiman que dice, bueno, sí que ha tenido efectos, porque aunque el número de ataques no ha variado excesivamente, según Antifada, en su estudio, el número de muertes, es decir, la sofisticación de los ataques ha sido sensiblemente menor. Es decir, se ha acabado con personas que eran claves desde el punto de vista de la planificación o de la fabricación de explosivos. Otros estudios, sin embargo, dicen no, realmente no hay, los datos no son del todo concluyentes, más bien parece que son operaciones de marketing político. Dan la idea de que el gobierno está haciendo algo, o de pura venganza, es decir, es una forma de devolver el golpe. Hay un dato interesante, que es el porcentaje de víctimas no combatientes que producen estos ataques, que es bastante elevado, es del 40% de los muertos en estas operaciones, lo cual nos lleva de nuevo a ese coste político que suponen para Israel. Y ya para terminar con el primer bloque, esa primacía, pues las operaciones aéreas, básicamente aéreas, contra generación de capacidades en buena medida estratégicas. En el caso de Irak y Siria, nucleares. Bueno, pues la famosa operación Ópera, donde se basa básicamente en la sorpresa, que casi no logran del todo, porque como saben, el pack de ataque israelí, cuando cruza el Mar Rojo, tiene la mala suerte de pasar por encima del yate del rey Hussein, que se huele la tostada perfectamente. Y dice, estos van a atacar a nuestros hermanos iraquíes, hay que avisarles. Pero posiblemente esa llamada se perdió en la burocracia y no llegó a tiempo, o llegaron antes los aviones israelíes. Más recientemente, en 2007, contra un reactor que estaban con el apoyo de Corea del Norte, o contra cargamentos de Hamas vía Sudán, por ejemplo, pues en 2009 contra un convoy de 30 y tantos camiones ruta hacia Gaza, o contra un depósito de cohetes en Jartún en 2014, más recientemente, ¿no? Contra Hezbollah también, con mucha frecuencia en Siria. Incluso no sería de extrañar que lo hagan ahora en Líbano, porque según comentaba unas conferencias en Hezbollah a principios de este verano, o sea, el mes pasado, un jefe de la inteligencia militar israelí decía, tenemos constancia de que ya no están haciendo, su intención es tanto hacer cargamentos de cohetes Irán, Líbano, sino fabricar los cohetes in situ en Líbano. Luego barajamos todas las opciones. Eso sería una opción muy arriesgada, porque eso podría dar lugar a una nueva guerra entre Hamas y Israel en Líbano, cosa que para ellos sería muy problemático. Bien, resultados en este sentido, bueno, pues también ha sido efectivo, táctico, incluso estratégico. En este caso podemos decir que sí que ha tenido más éxito también en el nivel estratégico. En el caso particular de Irak, es cierto que el programa continuó, pero al hacerlo de forma clandestina se ralentizó, y posiblemente eso contribuyó a que cuando en 1991, como nos acaban de comentar, los norteamericanos derrotan a Saddam Hussein, el programa no esté operativo. Bien, esto es algo que se ha barajado cuando estaba todavía en ciernes el programa, el acuerdo, ¿no?, nuclear de Irán. Realmente esto sería otro nivel, no sería una operación puntual, sino sería más bien una campaña, lo cual plantea dudas de si realmente sería factible. Y ya para ir terminando, la segunda corriente, la integración tierra-aire. ¿Qué nos dice en esto la experiencia militar israelí? Y esto nos lleva a guerras convencionales, en gran medida. Bien, primera tarea a desarrollar, como nos comentaba José María, el control del aire. Además, en buena medida
Es el caso arquetípico, ¿no?, de atacar la fuerza aérea enemiga en tierra, que luego también va a llevar a cabo, se va a producir en la guerra entre Pakistán e India, pero esta es la más conocida de todos, la Operación Foco, Operación Moquer, el 5 de junio del 67, donde en buena medida se consigue esa supremacía a lo largo de un día en tierra, ¿no? Bien, pero luego también en combates aire-aire, ¿no? Que esto, aquí la progresión es muy superior. Influye el entrenamiento, influye también la tecnología. Los combates aire-aire de la guerra de los 6 días son puro dogfight, es decir, son de cañón, no se utilizan misiles. Posteriormente sí que entran en juego los misiles aire-aire o suprimiendo la defensa aérea enemiga. Bien, aquí también el caso conocido de la guerra de Yom Kippur, donde esto no funciona en buena medida por lo que vamos a ver a continuación, porque se depende mucho de la fuerza aérea para apoyo de fuego, que en buena medida debía ser orgánico. Es decir, se echa mano, la situación es límite, es extrema, y se echa mano de la fuerza aérea para apoyo aéreo cercano. Y el apoyo aéreo cercano, y ya vamos entrando, bueno, ahora entramos en él, es muy peligroso para la propia fuerza aérea, porque ya se sabe dónde van a venir y se puede proteger esa zona, cosa que evidentemente hacen los egipcios, creando ese paraguas que todos conocen en el otro margen del canal, o sea, el margen donde han llegado, el margen oriental, y las pérdidas son tremendas. También en Siria, cuando los sirios logran romper el frente, y en un día los israelíes pierden 30 aviones de golpe, ¿no? Bien, ese control del aire pues da margen de maniobra para llevar a cabo esas operaciones de CAS, de apoyo aéreo cercano, de interdicción, y también para proteger el propio territorio. Israel en el fondo es un país muy pequeño, es decir, eso es una ventaja y eso es un inconveniente en este tipo de operaciones. Una ventaja, por ejemplo, para maniobra de líneas interiores, que para Israel es fundamental, ir rápidamente del norte a sur. Eso lo pueden hacer porque son pocas distancias, pero es una debilidad desde el punto de vista de que rápidamente se les puede meter hasta en la cocina. También libertad de maniobra para ciertas operaciones de envolvimiento vertical, es decir, plantar con unidades helitransportadas, pues un batallón de paracaidistas, tanto en el frente de Siria como en el frente del Sinaí, pues en apoyo de la fuerza terrestre. Y evitar lo contrario. Por ejemplo, en el 73, en la guerra de Yom Kippur, los egipcios intentan ese envolvimiento en vertical con unidades, 3 batallones de comandos, y la mitad de los helicópteros, una cincuentena, unas pérdidas tremendas, son derribados por la fuerza israelí, que en ese momento está operando, ¿no? Incluso para proteger la propia fuerza terrestre. En la guerra del Líbano del 82, los israelíes pierden 8 Merkabah por helicópteros Gazelle, es decir, no especialmente protegidos con misiles Hot. Es decir, eso, ese recuperar el control del aire hace que tengan menos pérdidas. Bien, apoyo aéreo cercano sería otra gran misión, pero plantea problemas. Por un lado, un problema que es el mal acostumbrarse, podríamos decir coloquialmente. Esa victoria en la guerra de los 6 días, que se atribuye a esa combinación de coraza con ese apoyo aéreo constante, lleva a la mala lección aprendida de que con ambas patas pueden ganar la siguiente guerra. Realmente venía un poco antes, o sea, ese cambio orgánico venía antes de la guerra del 67, de ir eliminando unidades de infantería de sus fuerzas de tarea divisionales, las UJDA, es decir, de pasar de una brigada acorazada, una brigada mecanizada, una brigada motorizada. No, casi todo acorazado. Entonces, ese ir desprendiéndose de artillería, de ir pasando todo el núcleo de tropas divisionario, incluso los morteros de 120, hace que luego tenga muy pocos apoyos de fuego orgánicos para protegerse, pues para proteger los propios carros de combate de infantes dotados de misiles Sayer o incluso de RPGs, que les provocan unas pérdidas tremendas en la guerra siguiente, en la guerra del 73, ¿no? Luego, aparte, para la propia fuerza aérea es un riesgo muy elevado, como ya comento, y como se vio en la guerra del 73. Luego, las bajas que realmente provoca la fuerza aérea en misiones CAS, especialmente contra unidades acorazadas, son muy pequeñas. En ese sentido hay una coincidencia con los datos que daba José María de la guerra del Golfo, y que incluso vienen de la propia Segunda Guerra Mundial. Es decir, el número de carros de combate destruidos es muy pequeño. Tras la guerra del 67, el ejército de Estados Unidos consigue que los israelíes le dejen hacer una investigación sobre el terreno para ver qué han conseguido, y haciendo una encuesta, podríamos decir,
del 30-40% de los carros de combate que tienen, que hay en el campo de batalla, bien dañados, bien destruidos, pero que han sido abandonados, ven que de ese total, pues solamente el 8% ha sido alcanzado desde el aire y solamente el 2-3% ha sido destruido desde el aire, ¿no? También hay que decir que en ese momento, 67, el medio antiaéreo fundamental eran cañones antiaéreos cañones de los aviones de 20-30 milímetros máximo, es decir, no suficiente para destruir un carro de combate, ¿no? O bombas lisas, o sea, no se utilizan bombas guiadas en el 67. Se utilizan en el 73 algunas electro-ópticas, muy poquitas, no llegan a 200, y además no aciertan no aciertan la mayoría. O sea, en ese momento o bien no estaban bien desarrolladas, todavía es una época temprana, o les pilla con poco entrenamiento a los israelíes. De modo que en el 73, de nuevo, se basan mucho en medios muy convencionales. De hecho, en el 73 el número de carros destruidos es 5, lo que realmente destruye. Entonces, ¿para qué sirve sobre todo el poder aéreo? O sea, ¿cuál es el efecto principal en el campo de batalla? La interdicción operacional. Ahí donde aquí sí que se ven efectos a nivel operacional, a nivel táctico, y por tanto a nivel estratégico. O sea, al ser tan importantes en el nivel operacional, atacando los puestos de mando, la logística, las unidades militares, o sea, unidades de fuerza del segundo escalón. Enorme impacto psicológico, enorme impacto de desbaratamiento, lo cual nos recuerda muchísimo, nos habla José María de Guderian. Guderian decía: no se trata tanto de matar cuando logra esa ruptura en mayo del 40 en Francia, se trata de generar terror, viene a decir, que generar el caos en la retaguardia enemiga, aunque eso nos ponga en riesgo. En el fondo, cuando ellos rompen en Francia se la están jugando, pero les sale bien. Aquí la idea es algo parecida, es generar caos en la retaguardia enemiga, cosa que logran. De hecho, la propia destrucción de la fuerza aérea egipcia en el 67, según los testimonios egipcios, genera un shock en el componente militar. Es decir, nos han dejado fuera de juego nada más empezar. Bien, pues eso es algo que también influye, ¿no? Ahí hay ventajas geográficas, como señalo en el caso de Sinai, pero límites en esa guerra híbrida del 2006. Porque Hezbollah ya se sabía la lección. Hezbollah lo que hace es, nos van a tratar de aislar, es decir, van a atacar las líneas de suministro, luego no va a haber suministro. Todo, es decir, esa casi brigada que llega a tener Hezbollah en el sur del Líbano, en la operación de 2006, está suministrado para que sea independiente durante la guerra. Bien, estas serían las conclusiones para responder a esa pregunta. Es decir, desde el punto de vista estratégico, viene a confirmar en buena medida esa no utilidad definitiva del poder aéreo en clave de primacía. Es decir, no existe, o no es tan fácil lograr ese atajo estratégico, que no es hacer de menos en absoluto al poder aéreo, pero ni de lejos. Es decir, es muy útil, pero integrado con los otros poderes. Sí que tiene utilidad en ataques puntuales, aquí sí, primacía, contra capacidades enemigas, estratégicas incluso, como hemos visto. Límites y exigencias, es decir, no es que el apoyo aéreo cercano haya que olvidarse de él. Hay un testimonio del jefe de Estado Mayor israelí después de la guerra del 73, donde dice: el poder aéreo sobre todo nos viene bien para la interdicción, o sea, viene a decir esta idea, y en casos extremos de vida o muerte en el CAS, dice, pero donde realmente funciona es en la interdicción. Y vemos también en esa experiencia militar que donde realmente es relevante es en el fondo sería recuperar ese nivel operacional e integrar el poder aéreo en ese nivel de la batalla aeroterrestre. Bien, pues con esto termino. Esta es la página que conocen, donde pueden descargar pues muchísimas cosas, y comenzamos el coloquio. Nos quedan unos 10 minutos, pero bueno, si nos pasamos 5 quizás tampoco pase nada. En función de lo que ustedes quieran, pues encantado de responder a la pregunta de las dos ponencias. Muchas gracias.